Capítulo 26. Marido. La voz temblorosa de Shirahoshi resonó, incapaz de ocultar su creciente miedo, mientras se refugiaba detrás de Tiberión, a pesar de que su cuerpo era al menos 5 veces más grande que el de él. Fue absurdo. Una sirena colosal, de unos 11 metros de altura, buscando protección detrás de un humano de 2,5 metros de altura cuyo cuerpo, aunque formidable, parecía diminuto comparado con el de ella. Pero la presencia que exudaba Tiberión hacía que todo pareciera pequeño ante los presentes, acostumbrados a ver a las sirenas como mercancía, la miraron con ojos brillantes de codicia y perversión, y Shirahoshi pudo sentirlo claramente. Incluso sin comprender del todo la malicia, su haki de observación, aunque sin control, captó las intenciones maliciosas de cada uno. Oye, hermanos, se burló el hombre de la cicatriz, abriendo los brazos, ¿escuché bien? ¿Esta sirena que llama marido, es un humano? Se oyeron risas, acompañadas de murmullos cómplices entre los demás criminales. Pero Tiberión no se rió, ni siquiera apartó la mirada. Él simplemente, lentamente, recorrió con la mirada el área, observando al grupo como quien observa una pila de basura olvidada en un rincón. No había furia en su mirada, solo desdén absoluto. Molestarme. Murmuró para sí mismo en voz baja. Con un paso hacia adelante, ahora estaba a solo unos centímetros del hombre de la cicatriz. Insectos patéticos como tú. La palabra insectos cayó como una piedra en medio de la calma. HMPH. Tiberión dejó escapar un bufido de disgusto. ¿Sabes lo que realmente me molesta? Esa basura como tú respira el mismo aire que yo. Los marines de Sabaody, continuó, son una auténtica vergüenza. Ni siquiera pueden limpiar su propia podredumbre. Esas palabras hirieron a todos. Los rostros de los presentes se ensombrecieron al instante. Lo que antes era codicia ahora se mezclaba con odio ciego. Sus manos, instintivamente, se dirigieron hacia las armas que llevaban en la cintura o a la espalda. Sus ojos sedientos de sangre no podían apartar la mirada de Tiberión. ¿Cuántos en Sabaody eran verdaderamente buenos? ¿Cuántos no tenían las manos manchadas de sangre? ¿Quién podría afirmar que nunca vendió a otros, ni mató, ni traicionó, simplemente para sobrevivir? Sabaody no era un lugar de justicia. Era un vertedero. Un mercado donde todo, absolutamente todo, tenía un precio. Y en este mundo podrido, ser llamado basura no era un insulto, era un recordatorio insoportable de lo que realmente eran. Por eso no lo pudieron tolerar. No pudieron. Maldita sea. Dilo otra vez. Rugió un pirata, alzando su cuchillo. ¿A quién demonios llamaste basura, cabrón? Sí, hijo de puta. ¿Quién es la basura aquí? Dímelo en la cara. Maldita perra, si tienes agallas, dilo otra vez. Mierda. No creas que ese corte de pelo tan ridículo te hace especial. ¿Qué pasa? ¿Quieres que todos nos unamos y te demos una paliza? Jejeje. Se burló otro, lamiéndose los labios. No importa. Solo entrega la sirena que tienes detrás, y te juro que nadie más te causará problemas. Y entonces, el hombre de la cicatriz, el mismo que había iniciado todo, se paró directamente frente a Tiberión. Su sombra lo cubrió por completo. Era más alto que Tiberión, más musculoso y sostenía una espada, desenvainada en su mano derecha. Se inclinó ligeramente hacia adelante, dejando al descubierto sus dientes amarillos en una sonrisa burlona. Última oportunidad, espetó. Deja a la sirenita, y quizá te dejemos ir. El grupo cerró lentamente el círculo alrededor de Tiberión y Shirahoshi, como hienas rodeando a un viejo león. Y justo cuando el aire parecía a punto de volverse irrespirable, Tiberión dijo: cierra los ojos. Su voz era suave, pero el tono no dejaba lugar a discusiones. Shirahoshi, que había bajado la vista, alzó la vista hacia él. Una pequeña tristeza brotó en su interior al percibir que estas personas realmente querían hacerle daño, separarla de su esposo, destruir el pequeño mundo de felicidad que había comenzado a construir a su lado. Por eso obedeció sin dudarlo. Asintió ella, cerrando sus enormes ojos. Y mientras lo hacía, un dulce calor llenó su pecho. A pesar de la hostilidad que la rodeaba, su alegría no desapareció. Porque para ella, la verdadera felicidad estaba en la presencia de su marido. Solo pensarlo hizo que una sonrisa se formara en sus labios cerrados. Tiberión, todavía con las manos en los bolsillos, suspiró, como lamentando la inmundicia con la que estaba a punto de manchar sus propias manos. Y luego, se movió. Sacó ambas manos a una velocidad inhumana. En un abrir y cerrar de ojos, sus brazos se extendieron como garras de oso. Con una mano golpeó el abdomen del hombre y con la otra, lo sujetó con fuerza por la espalda.
El hombre apenas logró abrir la boca para dejar escapar un grito ahogado antes de que Tiberión flexionara brutalmente sus dedos en direcciones opuestas, hundiéndolos en carne y hueso con asombrosa facilidad, como si rasgara una tela vieja. Y con un solo movimiento, tiró con ambas manos, desgarrándolo vivo, partiendo su cuerpo desde el vientre hasta el esternón, soltando un torrente caliente de sangre y entrañas que empapó el suelo en un instante. La incredulidad congeló a todos los presentes. El cuerpo del líder se desmoronó hacia los lados, las dos mitades golpearon el suelo, mientras la sangre se acumulaba rápidamente. Pero antes de que sus cerebros pudieran procesar lo que había sucedido, Tiberión ya no se quedó quieto. Con un rugido apenas contenido en el pecho, se lanzó sobre los insectos como un depredador entre presas inútiles. Un primer puñetazo impactó en el cráneo de un hombre armado con una cadena, arrojándolo al suelo con tanta violencia que su cabeza se hizo añicos como una sandía. Sin detenerse, giró sobre su eje y, con un codazo, le rompió el cuello a otro, haciéndolo volar como un muñeco de trapo. Otro hombre también levantó su espada, pero era demasiado lento. Tiberión atrapó la espada en el aire con dos dedos, la dobló como si fuera papel y, con un brutal rodillazo, le destrozó la caja torácica. El hombre se desplomó en el suelo, vomitando sangre antes de morir. Cada golpe era letal. Apenas había matado a unos pocos cientos cuando finalmente el instinto de autoconservación de los supervivientes superó su codicia y su odio. Uno tras otro, comenzaron a retirarse. ¡Corre!, gritó uno mientras soltaba su arma y huía a ciegas. Este bastardo es un psicópata. ¿Sí?, gritó otro, tirando su saco al suelo. ¡Qué salvaje! Casi me cago del miedo. Los gritos de pánico se mezclaron con los sonidos caóticos de pasos mientras los sobrevivientes corrían desesperadamente en todas direcciones. Deteniéndose de repente, Tiberión los observó huir con calma. No tenía necesidad de perseguirlos uno por uno. Eso sería como perseguir hojas en el viento. En lugar de eso, lentamente desvió su atención hacia el suelo. Más concretamente, a una de las enormes raíces que serpenteaban por el suelo. Era gigantesco, de más de 3 metros de diámetro. Entonces entrecerró los ojos. Sin decir palabra, comenzó a tensar los músculos de sus brazos. Cada fibra muscular se comprimió, las venas de sus antebrazos se abultaron y un calor visible comenzó a irradiar desde su piel, formando una niebla blanca. Y luego lanzó un simple puñetazo. Un golpe seco, dirigido a la raíz. Aunque la raíz, que había resistido durante siglos, se partió en un instante bajo su puño. Antes incluso de que los fragmentos de corteza cayeran al suelo, Tiberión ya había dado el siguiente paso. Rápidamente envolvió sus brazos alrededor de la enorme raíz, abrazándola como si estuviera abrazando la columna vertebral de la isla. Sus músculos comenzaron a liberar energía térmica visible y el vapor se elevaba densamente a su alrededor. En este momento, un solo brazo suyo podría ejercer una fuerza de tracción de aproximadamente 20.000 toneladas. Y ahora, con ambos brazos trabajando juntos, superó fácilmente las 40.000 toneladas de fuerza bruta. Luego empezó a tirar. Al principio, la raíz se resistió, como si toda la isla intentara mantenerla en su lugar. Pero pronto, los temblores comenzaron. Al principio fue un temblor sutil, apenas perceptible bajo los pies de quienes huían en la isla. Entonces el temblor se hizo más violento. El suelo realmente empezó a vibrar. Después de todo, aquel lugar no era una isla cualquiera. El archipiélago Sabaody estaba compuesto por 79 árboles gigantescos, los manglares Yalukiman, cuyas raíces colosales se entrelazaban formando una red tan compleja y antigua que sostenía toda la estructura de la isla flotante. Si una raíz lo suficientemente grande se sacudiera, era perfectamente posible que uno o más manglares temblaran, afectando zonas enteras del archipiélago. Y ahora, ante los ojos aterrorizados de todos, esa posibilidad ya no era una teoría. Era un hecho. Piratas, comerciantes, cazarrecompensas y traficantes de personas que huían desesperados. Sintieron primero el temblor bajo sus pies y, como reflejo, giraron la cabeza hacia el origen del terremoto. Y lo que vieron los dejó petrificados. Algunos no pudieron evitar contener la respiración, como si temieran que incluso el más mínimo ruido pudiera desencadenar su propia destrucción. ¡Mierda!, exclamó uno, con el rostro horrorizado. ¿Es esto siquiera posible? Es un monstruo, ¿verdad?, balbució otro, sin poder apartar la vista de la figura de Tiberión, que seguía tirando con una ferocidad tan natural como aterradora. ¡Maldita sea!, gritó un viejo comerciante. Llevo más de 10 años en Sabaody, y es la primera vez que veo a alguien intentar arrancar una raíz de manglar. Y lo peor es que es realmente conmovedor.
Sus ojos incrédulos se llenaron de terror al ver cómo la raíz empezó a temblar. A pesar del temblor bajo sus pies y la aterradora imagen de Tiberión, abrazando y sacudiendo una raíz de manglar, algunos piratas, en su habitual arrogancia, empezaron a recuperar el aliento y a sentir que quizá su suerte no estaba tan sellada como habían creído al principio. Uno de ellos dejó escapar un largo y ruidoso suspiro de alivio. ¡Ay! Exhaló, negando con la cabeza. Por suerte, este tipo no vino a por nosotros. Sus palabras ganaron fuerza a medida que hablaba. Ahora está tirando de una raíz de mangle. Añadió con una risa nerviosa. ¿Acaso planea usarla como arma para aniquilarnos a todos de un solo golpe? Al oír esto, varios de los piratas que habían frenado su frenética huida, miraron hacia atrás. E inmediatamente, uno de ellos exclamó. ¡Mierda! Ahora que lo dices, sí, y probablemente esté planeando matarnos a todos de una vez. Se produjeron más conversaciones, pero esta vez no era por miedo, sino por burla. Era esa falsa sensación de seguridad que a menudo se apodera de las mentes mediocres cuando creen ver las limitaciones de los demás. Otro pirata, alzando la voz para que todos pudieran oír. Aunque admito que es fuerte, ni siquiera en sueños podría arrancar una raíz entera. Exactamente. Asintió otro, cruzándose de brazos. Yo tampoco lo creo. Mira bien, continuó, alzando la voz como si diera una conferencia, esa raíz tiene al menos 3 metros de diámetro, y a juzgar por cómo se movió. Probablemente se ex-downloadad por más de la mitad de la isla. Hubo un breve silencio mientras muchos comenzaron a darse cuenta de la magnitud de lo que estaba diciendo. ¿Sabes lo que significa eso? Añadió con una sonrisa. Arrancarlo equivaldría a mover la mitad de la isla número 13. Al oír tal locura se produjeron muchas carcajadas. La sensación de peligro que les había hecho huir antes comenzó a desvanecerse, reemplazada por un cinismo que solo la ignorancia y el ego pueden justificar. Puede sacudirlo, pero nunca lo moverá. Es imposible. Ja. Rió otro, dejándose caer al suelo. Tienen razón. Venga, sentémonos, tomemos unas palomitas y veamos su programa. Algunos incluso se sentaron en las raíces cercanas, sin miedo. Si viene tras nosotros, huiremos. Con tantos como nosotros, ¿cuántos podrá atrapar? Y en el fondo, todos ellos como una espina que les pinchaba. Una rabia que nace de haber sido humillados, de haber sido obligados a huir como cobardes. Y ahora, al ver a Tiberión luchando contra una raíz gigantesca, sus egos heridos volvieron a estallar. Cada vez más gente dejó de correr. Algunos regresaron por curiosidad. Otros permanecieron a distancia, observando. Unos pocos, muy pocos, mantuvieron el sentido común de seguir alejándose cada vez más, observando con cautela desde los confines de la isla N13, conscientes de que algo en aquella escena no era normal. Mientras tanto, en el centro de todo, Tiberión sonreía. En su corazón, ya había sellado el destino de todos esos insectos que reían y creían estar a salvo. Porque mientras permanecieran en la isla no 13, no importaba cuán lejos corrieran, no importaba dónde se escondieran, sentirían la muerte respirándoles en la nuca. Con una fuerza de tracción de unas 40.000 toneladas, todavía no había conseguido arrancar completamente la raíz. Continuó resistiendo, temblando y gimiendo bajo la presión de su fuerza, pero la masa enredada de raíces que se extendían profundamente en la tierra se mantuvo firme. No fue suficiente. Necesitaba más. No quería que cediera poco a poco. Quería un impacto inmediato. Un cataclismo tan repentino que no le daría tiempo a su presa de esconderse entre las otras islas, así que subió las apuestas. Cerrando los ojos por un momento, concentrando su poder mental, activó su Aki. Su piel adquirió un brillo oscuro, similar al del carbón, y el calor que ya irradiaba su cuerpo se intensificó, formando nubes de vapor que lo envolvieron como una armadura. Un solo brazo ejercía ahora más de 30.000 toneladas de fuerza de tracción, y juntos superaban fácilmente las 60.000 toneladas. El sonido de la raíz al ser arrancada se escuchó más fuerte. El suelo temblaba bajo los pies de todos, y aunque la mayoría de los presentes empezaban a sentir una creciente inquietud, todavía había muchos que mantenían sonrisas burlonas en sus rostros. Al fin y al cabo, sacudir no era lo mismo que arrancar. Y por mucho que Tiberión hubiera demostrado ser más fuerte de lo que la lógica podía explicar, tenía que haber límites. Ja. ¿Ves? Te lo dije. Relájate. Sacudir no es lo mismo que arrancar. Si realmente lo arranca, me comeré un montón de mierda aquí mismo. Exclamó uno, provocando risas. Tiene el cerebro frito si cree que puede arrancar una raíz de manglar solo con fuerza. Ni un gigante podría hacerlo. Pero mientras se reían, Tiberión no se detuvo.
Ni siquiera pareció escuchar sus palabras. Su mente estaba centrada en una sola cosa. Ya había utilizado la fuerza bruta y el Aki, combinándolo con su liberación térmica para amplificar su fuerza. Pero aún no fue suficiente. Sabía que si quería causar el impacto inmediato que buscaba, tendría que liberar una parte de su verdadera fuerza. Entonces, sin dudarlo, activó la espalda demonio. Bajo su camisa, los músculos de su espalda comenzaron a mutar. Los tejidos comenzaron a retorcerse con vida propia bajo su piel, hinchándose, expandiéndose, endureciéndose como si un segundo cuerpo emergiera bajo el primero. Y entonces apareció la imagen de un rostro demoníaco. La temperatura alrededor de Tiberión aumentó bruscamente. Un solo brazo, ahora completamente potenciado, alcanzaba más de 50.000 toneladas de fuerza de tracción, y con ambos brazos trabajando juntos, podía liberar una fuerza superior a 100.000 toneladas, incluso acercándose a 110.000 cuando empujaba su cuerpo más allá de sus límites. Entonces, los presentes, que segundos antes estaban riendo y bromeando, comenzaron a sentir que todo el mundo a su alrededor cambiaba. No fue un cambio gradual. Fue inmediato. Auge. Un rugido ensordecedor explotó desde el centro del manglar. La vibración fue tan intensa que el suelo bajo sus pies se partió en grietas kilométricas que se ramificaron a una velocidad increíble. Y de aquellas grietas, como una bestia desatada, brotó desde el subsuelo una raíz gigantesca que desgarró la corteza terrestre. Era una visión imposible. La raíz se enroscó sobre sí misma como un dragón furioso, mientras el resto de la isla temblaba y se inclinaba peligrosamente. Miles de personas, sin mediar palabra, estallaron en estampida. Y cabrón. Lo arrancó. Realmente lo está arrancando. Y capítulo 27. Mientras miles de personas huían sin rumbo, Tiberión se aferraba fuertemente a la raíz, una monstruosidad que se extendía más de 1 kilómetro de largo. Con su aura totalmente desatada, sin una sola barrera que la contuviera, y con su fuerza desenfrenada, su imponente presencia explotó en el área, generando ondas puras de energía que distorsionaron el espacio a su alrededor. Su rostro era ahora la representación viviente de la euforia salvaje. Sus ojos comenzaron a perder su color, volviéndose completamente blancos, brillando con una luz inusual. Su cabello, atrapado en la corriente de energía que emanaba de su cuerpo, se erizó como si cada hebra tuviera vida propia. Sus músculos, densamente apilados sobre cada centímetro de su cuerpo, estaban contraídos, mientras venas gruesas y fibrosas se abultaban bajo su piel. Y luego, con una exhalación profunda, tiró la gigantesca raíz, que hasta ese momento había luchado por aferrarse al subsuelo, finalmente se vio obligada a ascender, agitándose violentamente. Como la cola de un dragón, subiendo y luego cayendo con todo su peso y furia contra el suelo del bosque Nubo un Loadap auge. Y fue como si hubiera caído un meteorito. La onda expansiva destructiva desatada fue tan aterradora que, en un radio masivo, todo lo que existía fue aniquilado. Casas, mercados de esclavos, puestos comerciales, bares, instalaciones del inframundo. Todo fue aplastado. Y junto a esas estructuras, cientos de personas que no lograron escapar a tiempo fueron pulverizadas. Download. Todo el archipiélago Sabaody, al menos en el bosque número 13, se sacudió violentamente, como si el manglar estuviera a punto de hundirse. ¡Sálvame, sálvame! No quiero morir todavía. Está loco. Gritó otro, agarrándose la cabeza mientras corría en círculos. Nos quiere matar a todos. Nos va a matar a todos. Sin embargo, al escuchar aquellos lastimosos gritos, lejos de conmoverse, Tiberión solo se alimentó aún más de su locura, ya desbordante, solo se alimentaba de la miseria ajena. Cuanto más desesperación sentía a su alrededor, más se intensificaba la euforia salvaje que lo poseía. La rabia acumulada durante tanto tiempo, la necesidad de sus genes de afirmarse como la existencia suprema sobre cualquier otro ser, ahora estallaba sin restricciones. Pero esto todavía no fue suficiente. Que algunos insectos insignificantes se hubieran atrevido a provocarlo era un insulto que su alma nunca perdonaría. Ni Yujiro Hanma ni él, como su encarnación, podrían aceptar algo así. Su camino no fue el de la misericordia. Era el camino de la violencia absoluta, de la supremacía total, del dominio incontestable. Un camino donde todo lo que existía estaba destinado a ser pisoteado, reducido para cimentar su imparable ascenso hacia la cumbre. Todavía agarrando la gigantesca raíz, continuó moviéndola en todas las direcciones posibles como si fuera un látigo. Con cada giro de su cuerpo, la raíz se estrellaba contra todo lo que
encontraba a su paso, reduciendo Grove 13 a ruinas en cuestión de segundos. Segundos. No hubo resistencia posible. No existía ningún edificio, ningún ser humano, ni ningún objeto que pudiera resistir el Impact Zero. En menos de un minuto, un área de 3000 metros de radio había sido miles de personas murieron aplastadas. En un abrir y cerrar de ojos, mientras que miles más afortunados o simplemente situados en las afueras del desastre, resultaron heridos pero marcados para siempre. Mientras tanto, en otras zonas de Grove 13, donde aún no había llegado el estruendo, multitudes enteras, aún inconscientes de la verdadera magnitud del desastre, comenzaron a movilizarse. La curiosidad los llevó a correr en masa hacia el origen de los temblores. Sin embargo, en el camino se encontraron con los pocos que habían logrado escapar. Estos supervivientes, pálidos, ensangrentados y con el miedo en los ojos, apenas podían articular palabras coherentes, pero lo poco que lograron decir fue suficiente para cambiar su curiosidad. Un loco. Tartamudeó uno, con el rostro sucio, un loco, quiere destruir todo Grove 13. Quiere matarnos a todos. Con esas palabras, una ola de pánico se extendió entre los recién llegados. Algunos, impulsados por su instinto de supervivencia, optaron por la huida inmediata, dando vueltas y corriendo a toda velocidad hacia las fronteras, tratando de alcanzar los otros bosques antes de ser atrapados. Pero otros no reaccionaron de la misma manera. La naturaleza humana, cuando se enfrenta al abismo, no siempre elige lo obvio. Al ver el caos apoderarse del entorno, sintiendo que la autoridad y el orden se derrumbaban, muchos encontraron en el desorden una oportunidad. Y así, como si una presa rota hubiera desatado no agua, sino la más pura miseria del alma humana, surgieron ladrones y asesinos, quienes, en lugar de huir, comenzaron a sembrar aún más destrucción. Prendieron fuego a comercios que antes no podían saquear. Asesinaron a quienes se interpusieron en su camino. Se lanzaron sobre las pocas casas que aún quedaban en pie, robando, violando, destruyendo, no por necesidad, sino porque, en aquella anarquía, sentían por primera vez la embriaguez de la verdadera libertad. Vamos, hermanos. Aprovechemos este caos. Sí, sí. Aunque vengan los marines, irán primero a por ese loco. ¿Un loco? Ese tipo es mi modelo a seguir. Es mi Dios. Cuando seamos más fuertes, debemos seguir su ejemplo. Hagamos lo que queramos, matemos si nos provocan, destruyamos todo. Eso es ser un verdadero pirata. Bien, pero entonces, el cambio golpeó como un puñetazo de Mike Tyson. De repente, sin previo aviso, una tremenda ola de presión espiritual se extendió por el aire como un tsunami, cubriendo más de la mitad de Grove 13 en un instante. Fue un impacto que no vino ni de la tierra ni del mar. Fue una voluntad aplastante que se incrustó directamente en las mentes de los presentes, provocando que innumerables personas cayeran de rodillas, con las pupilas dilatadas, el cuerpo temblando y finalmente, desmayándose uno tras otro como si una mano gigante hubiera apagado su conciencia. Tiberión, todavía en medio de su destrucción desenfrenada, percibió inmediatamente esa energía. Hizo una pausa por un momento, girando ligeramente la cabeza hacia la fuente de esa presión, y sonrió ampliamente. Así que ese anciano, murmuró con satisfacción, finalmente decidió aparecer. A lo lejos, en el borde del bosque, entre las copas de los gigantescos manglares, una figura ágil se movía a una velocidad impresionante para un ser humano normal. Cada salto lo impulsaba cientos de metros, deslizándose por el aire como esa figura, envuelta en una presencia abrumadora que no necesitaba proclamación, era Rayleigh, el Rey Oscuro. Mientras el bosque N13 del archipiélago Sabaody estaba sumido en el caos, en Marineford el cuartel general de la Marina ya había recibido un informe urgente. Sengoku leyó el mensaje cuidadosamente mientras estaba de pie frente a las enormes ventanas. La solicitud vino de los marines estacionados en el bosque número 66 del archipiélago Sabaody. El bosque número 13 se estaba derrumbando. El informe hablaba de disturbios con una fuerza de destrucción incontrolable que arrasaba todo a su paso y de miles de muertos y heridos en cuestión de minutos. Era una situación de emergencia y normalmente, ante acontecimientos de esta magnitud, el protocolo exigía una acción inmediata. En circunstancias normales, las fuerzas marineras locales tenían plena autoridad para intervenir sin necesidad de pedir permiso. Pero esta vez, el alboroto fue tan desproporcionado que los marines en Sabaody decidieron detenerse y solicitar instrucciones directas a Marineford. Incluso habían sugerido la movilización de fuerzas de élite y, como última medida, la posibilidad de activar a los pacifistas. Sin embargo, al terminar de leer el informe, Sengoku no mostró ninguna preocupación.
Por el contrario, una sutil sonrisa apareció en su rostro. Otra vez, es este Tiberión Anma. Murmuró, perfecto. Su tono no contenía ni un rastro de enojo. Al contrario, irradiaba una tranquila satisfacción. Mientras no atacara directamente las bases o fuerzas de la Marina de manera declarada, no tenía intención de interferir con sus acciones de inmediato. Ignórenlo, por ahora, ordenó, volviéndose hacia los marines presentes. Envíen marines de élite para restablecer el orden, limpiar el lugar, y arrestar a todos los responsables de los disturbios. La verdad es que estaba de muy buen humor. Tan solo el día anterior, bajo el mando de Gion y Tokikake, más de una docena de miembros de alto rango de los piratas de Barba Blanca habían sido capturados, incluidos capitanes y comandantes. Una operación que, aunque cuidadosamente planificada, se había beneficiado de un golpe de suerte inesperado. La participación de Tiberión Anma fue gracias al caos generado por ese hombre que los marines pudieron aprovechar la oportunidad y capturar esos objetivos de alto valor sin necesidad de desplegar grandes recursos ni sacrificar hombres. Y ahora esperaba repetir el movimiento. Pero esta vez, sus ambiciones eran aún mayores. Durante años había sospechado, basándose en informes incompletos y en sus propios análisis, que en algún lugar de Sabaody se escondía un pirata de su época. Silver Rayleigh, el Rey Oscuro, la mano derecha de Gold de Roger. A pesar de múltiples investigaciones encubiertas, nunca habían logrado capturarlo ni confirmar oficialmente su presencia. Pero ahora, si los datos no estaban equivocados, si efectivamente Rayleigh aún vivía discretamente en el bosque N13, entonces le sería imposible permanecer indiferente ante la masacre que estaba provocando Tiberión. Era imposible para aquel hombre quedarse con los brazos cruzados. Y si Rayleigh saliera de su escondite para intervenir, los marines tendrían su oportunidad perfecta. Tiberión era un monstruo cuya fuerza aún era difícil de medir. Incluso enfrentándose a Rayleigh, Sengoku no creía que fuera a ser derrotado fácilmente. Y si ambos luchaban, si se debilitaban mutuamente, entonces Marineford podría actuar y sacar ventaja una vez más. Sí, almirante de flota. Respondió el marine responsable de Sabaody. Inmediatamente, más de 1000 marines de élite se movilizaron, formando unidades especiales que se desplegaron hacia el devastado Grove. No. 13, listas para actuar bajo nuevas órdenes. Pero Sengoku no estaba satisfecho con eso. Reflexionó unos segundos más, acariciándose la barba, y finalmente tomó una decisión más audaz. Ordenó directamente a Borsalino, almirante Kizaru, que se trasladara personalmente al archipiélago. No para pelear seriamente, sino para observar, evaluar y, si surgiera la oportunidad, capturar silenciosamente a Rayleigh. Borsalino, informado de la situación y de las instrucciones, aceptó sin más preguntas. Sabía que este Tiberión Anma no era una amenaza menor. Después de todo, había logrado derrotar a los capitanes y comandantes de Barba Blanca él solo. Debe ser realmente aterrador. Murmuró mientras se ajustaba la capa de marine sobre los hombros. Y así, sin prisa, partió hacia el bosque número 13. Mientras el bosque número 13 aún temblaba, Tiberión mantenía su mirada fija en un punto específico. Y fue en ese momento cuando finalmente apareció Rayleigh. El anciano caminaba sin prisa, pero su mera presencia parecía detener el tiempo a su alrededor. Su icónica melena rizada, su barba y todo el cabello de su rostro brillaban como plata bajo el sol. Sus gafas, ligeramente bajadas sobre el puente de su nariz, ocultaban parcialmente su mirada. Una cicatriz vertical, antigua y profunda, le atravesaba el ojo derecho. Rayleigh, el Rey Oscuro. El vicecapitán de los piratas de Roger. El hombre que una vez navegó los mares junto al Rey Pirata. El estratega, símbolo viviente de una época que, aunque pasada, nunca sería olvidada. Su sola presencia imponía respeto, y fue con esa autoridad silenciosa que, sin levantar la voz, le habló a Tiberión. Supongo que empezaste esta masacre para proteger a esa sirena. Dijo en un tono lento, casi cansado, como lamentando que las cosas hubieran llegado tan lejos. Luego se detuvo brevemente y contempló la devastación que lo rodeaba, que ahora parecía un paisaje desolado. Sin embargo, continuó con la misma calma, pero ahora con tono brusco, ya han matado a bastante gente. Les pido que se detengan de inmediato. De lo contrario, me veré obligado a intervenir. ¿Y quién era Rayleigh realmente? No hacía falta preguntar. Su reputación era tan vasta como los mares que una vez navegó, y aunque ahora llevaba el aire tranquilo de un anciano jubilado, cualquier hombre con conocimientos sabría que, detrás de esa serenidad se escondía un poder increíble. Rayleigh no necesitó preguntar para entender lo que había sucedido.
Con una sola mirada a la escena, conociendo el tipo de escoria que usualmente habitaba este bosque, podía reconstruir mentalmente la secuencia de eventos. Era evidente que algunos bastardos, al ver una sirena del extraordinario tamaño y belleza de Shirahoshi, no habían podido resistir su codicia. Seguramente un grupo de ellos había intentado apoderarse de ella por la fuerza. No habría sido la primera vez, ni la última. Solo que esta vez, se toparon con un muro inamovible. Un muro que, lejos de ceder, respondió con una furia tan devastadora que aniquiló todo a su alrededor sin remordimiento. Y él, aunque comprendía las circunstancias, no podía ignorar el coste de esa reacción. No podía permitir que este bosque se derrumbara. Pero Tiberión no compartía esa perspectiva. Su mirada era seria, rebosante de una rabia que no se había enfriado en lo más mínimo. Saltando sobre los restos de la gigantesca raíz que había utilizado, aterrizó firmemente con un golpe seco, mirando a Riley con una sonrisa desdeñosa dibujada en su rostro. Endurecido. ¿Tú? Dijo burlonamente, ¿qué carajo te hace pensar que tienes derecho a detenerme? Caminó hacia él, sin prisa, pero con una presencia tan aplastante que cada uno de sus pasos parecía pesar toneladas. No soportaba a esos tipos arrogantes que creían que tenían derecho a dictar quién debía actuar y quién debía permanecer en silencio, quién merecía vivir y quién merecía morir. Riley, en su mente, representaba exactamente eso en ese momento. Un anciano que viene a hacerse pasar por juez después de que todo ya había sucedido. ¿Dónde estaba cuando la escoria de Sabaody atacó? ¿Dónde estaba este viejo inútil cuando Shirahoshi fue amenazado? ¿Había bajado de su escondite para impedir que se desarrollara el horror? ¡No! No había salvado a nadie. No les había impedido intentar robar, humillar o matar. Y ahora, apareció con la pretensión de decirle que parara. Con esa hipocresía que tanto despreciaba. No necesitaba que nadie viniera a darle un sermón, ni necesitaba pedir permiso. Si no hubiera sido tan fuerte, si no hubiera aplastado esos parásitos con sus propias manos, él y Shirahoshi estarían muertos, o peor. Riley realmente creyó que podía aparecer como un salvador tardío y hablar con él para que parara. ¿Acerca de la moral? ¿Acerca de los límites? Al escuchar la respuesta de Tiberión, el rostro de Riley comenzó a cambiar. Su expresión cansada se desvaneció gradualmente y fue capítulo 28. Tiberión, imponente como una montaña, comenzó a caminar, dominando el lugar con su mera presencia. Su figura, bañada por un aura distorsionadora, ya no parecía encajar en el espacio que lo rodeaba. Cada músculo de su cuerpo irradiaba tal concentración de poder que el espacio a su alrededor se deformaba. Sutilmente, con la espalda recta y los brazos relajados, avanzó lentamente, acortando la distancia. Cuando finalmente se detuvo a unos metros de Riley, su tamaño colosal se hizo aún más evidente. Era casi 2 cabezas más alto y su sombra se cernía en un tono que desbordaba de desdén, lo provocó sin reservas. ¿Cómo se atreve un viejo reliquia en sus últimos días a interferir en mis asuntos? ¿No quiere seguir viviendo? Ante estas preguntas, que claramente pretendían provocarlo, Riley permaneció en silencio por un momento y luego sonrió fríamente. HMPH, los jóvenes siempre son tan arrogantes y libres, comentó. Aunque, añadió, observándolo fijamente, tu cuerpo parece más resistente. Supongo que no te romperás fácilmente, ¿verdad? El comentario, lejos de calmar los ánimos, solo encendió aún más a Tiberión. Ja 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 ja. Se rió con los ojos abiertos. Al final, viejo, lo que quieres es pelea. En un instante, impulsó su cuerpo cero hacia adelante y lanzó un puñetazo directamente a la cara de Riley. Un ataque simple, pero ejecutado de tal manera que el espacio frente a su puño se distorsionó. Un golpe normal que desató una fuerza explosiva de más de 15.000 toneladas. Y Riley, sin perder la compostura, reaccionó deslizando rápidamente su cuerpo hacia un lado, esquivando el golpe. Sin embargo, aunque el golpe no alcanzó su objetivo, la onda expansiva que liberó causó devastación. Un sonido ensordecedor resonó mientras el espacio temblaba y se retorcía como si hubiera sido golpeado por un látigo. Con esta demostración, Riley rápidamente formó una evalu. La fuerza de sus puños, es tremenda, pensó sin dejar que su rostro lo reflejara, es comparable a la de Garp. Él era un monstruo. Un ser que, en cualquier época, sería recordado como un desastre viviente. Y aún así, no se retiró. Desapareció de la vista de un salto, reapareciendo al lado de Tiberión. Sin dudarlo, lanzó una patada cubierta de haki de armamento, dirigida directamente a las costillas de Download Tiberión. La patada, aunque parecía simple, tenía un poder destructivo incuestionable. Pero Tiberión ya lo había previsto todo.
Desde el primer movimiento de Rayleigh, su cerebro demoníaco había estado activo. Su mente simulaba cientos de escenarios en fracciones infinitesimales de segundo. Ya había reconstruido cada uno de los posibles ataques de Rayleigh incluso antes de ejecutarlos. No solo había previsto la patada, había previsto su ángulo y su velocidad. Desde una perspectiva externa, parecía como si se movieran al unísono perfecto, compensando las acciones de cada uno con la sincronización. Pero la verdad no era así. Tiberión reaccionó casi 0 segundos antes. No por puro instinto, sino porque su cerebro predijo y corrigió en tiempo real. En el instante en que Rayleigh lanzó su patada, Tiberión movió su mano izquierda, atrapando la pierna. El impacto del contacto fue como un trueno, pero su brazo no se movió ni un milímetro. Su mano aumentó instantáneamente la fuerza de su agarre a más de 3000 toneladas de presión, disipando gran parte del poder destructivo que Rayleigh había inyectado en su ataque. Rayleigh, con su aguda intuición, percibió inmediatamente que algo andaba mal. Leyó mi movimiento. Pensó frunciendo el ceño. ¿Su Kenbunsoku-Aki es superior al mío? Y no estaba del todo equivocado. Tiberión no estaba usando el Aki de observación. O mejor dicho, no lo necesitaba. Su cerebro demoníaco era tan absurdo que superaba con creces todo lo que el Aki de observación podía lograr. Si quisiera, podría activar su propio Kenbunsoku instantáneamente y sería capaz de dominarlo por encima de cualquier estándar conocido, porque, en ese momento, su talento físico y espiritual ya había superado los 500 puntos. Pero no lo necesitaba. Rayleigh no pudo evitar sentirse asombrado. En su vida, se había enfrentado a seres de una fuerza inconcebible, había presenciado las hazañas de hombres capaces de sacudir los mares de un solo golpe. Y, sin embargo, la sensación de opresión física que emanaba de Tiberión no tenía comparación. Inmediata. ¿Cómo es posible que su fuerza sea tan brutal? Se preguntó mientras fruncía el ceño. Pero no tuvo tiempo de buscar respuestas. Antes de que su cuerpo pudiera siquiera iniciar un contraataque. Los músculos del brazo izquierdo de Tiberión, que aún sujetaba la pierna de Rayleigh, se comprimieron. Su piel se tensó y sus venas se hincharon visiblemente mientras liberaban torrentes de energía térmica, que convirtieron el vapor circundante en una niebla hirviente. Sin perder un solo instante, giró su torso, desplazó su peso y desató toda su fuerza comprimida en un solo movimiento. Barra oblicua. Rayleigh fue lanzado al aire como un cometa. 1000 metros, 2000, 3000. Su figura plateada cruzó el bosque como un meteorito, destruyendo todo a su paso hasta terminar en el mismo borde. El rugido de su paso retumbó tan ferozmente que asombró a los marines de élite que acababan de llegar al lugar. Incluso el almirante Kizaru, que estaba observando oculto, no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente. Desde su posición, sus ojos captaron lo que inicialmente pensó que era un objeto arrojado al cielo. Pero al enfocar su mirada comprendió la magnitud del acontecimiento. No era un objeto. Era un anciano, y no cualquiera. Era el propio Silvers Rayleigh, arrojado como un muñeco de trap. Por un instante fugaz, un pensamiento absurdo cruzó su mente. ¿Será que hoy la suerte está realmente de mi lado? Pero esa ilusión se desvaneció instantáneamente. Porque percibió que Rayleigh no había sufrido lesiones. A pesar de haber sido lanzado con una fuerza que pulverizaría cualquier cosa, el anciano permaneció entero. Y como era de esperar, Rayleigh surgió de entre los escombros. Su figura, ahora cubierta por una intensa capa de Aki de armamento, emergió lentamente. Su mirada ahora se había vuelto letal. La determinación de alguien que comprendió que ahora estaba luchando contra una bestia, no contra un simple humano. Ahora comprendía mejor que nadie que ante un animal como ese no podía permitirse el lujo de contenerse. Además, no podía permitirse el lujo de perder el tiempo. Los marines ya estaban aquí. Tenía que terminar rápido o se encontraría en una situación aún más peligrosa. Giró lentamente los hombros y, de un solo tirón, se arrancó la ropa hecha jirones que aún colgaba de su cuerpo. La camisa se hizo pedazos, dejando al descubierto su verdadero físico. Un cuerpo endurecido, denso y definido, donde cada músculo aún conservaba su fuerza vital. A excepción de las cicatrices, una en el pectoral derecho y otra cruzando su brazo izquierdo, el resto de su físico era increíble. A pesar de tener más de 70 años, todavía mostraba un cuerpo en la cúspide de la condición humana. Mientras enviaba al anciano a volar por los aires, Tiberión tomó una decisión rápida, deteniendo la simulación del cerebro demoníaco para dar paso a un nuevo tipo de percepción. Cerró los ojos brevemente. Respiró profundamente, inhalando el aroma que impregnaba el aire y luego, concentrándose en el flujo de vida que lo rodeaba, intentó sentir directamente el aura de Rayleigh. Pasaron 1, 2, 3 segundos.
Y en menos de 5 segundos, con increíble facilidad, dominó el Kenbunsoku Aki, perfeccionándolo. Como si hubiera nacido para ello. Ja ja ja. El viejo sí que aguanta los golpes. La presión que emanaba de su cuerpo cero, ya monstruosa, volvió a aumentar bruscamente, como una erupción volcánica que hubiera sido contenida. Sus músculos, ya antinaturalmente hipertrofiados, se hincharon aún más, provocando que su camisa se rasgara, dejando al descubierto una musculatura monstruosa. Los músculos se comprimieron aún más, endureciéndose hasta una densidad que superó incluso al acero templado miles de veces. Luego activó la liberación de energía térmica. En respuesta, todo su cuerpo comenzó a emitir vapor abrasador, rodeándolo una vez más en una nube. Esta forma podía mantenerse durante más de 10 minutos. Aproximadamente, tiempo más que suficiente para aniquilar cualquier cosa que se cruzara en su camino. Y como un ser sádico, sonrió de oreja a oreja, dejando al descubierto unos dientes perfectos, y, vibrando de excitación, se lanzó como un misil hacia Rayleigh, dejando tras de sí un boom sónico. Cada contacto de sus pies con el suelo abría profundos cráteres, como si un meteorito hubiera impactado, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Ante aquella monstruosidad que se acercaba, Rayleigh no mostró intimidación. Con una mirada aguda, envolvió todo su cuerpo en el Aki del Conquistador, liberando una corriente de pulsos eléctricos de su cuerpo cero que, con un solo latido de su voluntad, se expandió instantáneamente por varios kilómetros a la redonda, iluminando el área con destellos de electricidad que incluso hicieron temblar a los árboles gigantes. Luego también cargó hacia Tiberión, su figura distorsionándose por la velocidad a la que se movía, dejando tras de sí rastros de luz. Desde su escondite, Kizaru silbaba lentamente, observando los acontecimientos que se desarrollaban a través de sus gafas de sol. ¡Qué miedo! Como se esperaba de la mano derecha del rey pirata, murmuró con los brazos cruzados. Los numerosos marines que acababan de llegar, al percibir la magnitud de las fuerzas en juego, se retiraron apresuradamente, comprendiendo que una batalla de este nivel no solo podría causar una destrucción masiva en cuestión de segundos, sino que también podría acabar con sus vidas antes de que pudieran siquiera parpadear. Y entonces se produjo el choque de fuerzas. Un rugido como el de dos mundos chocando se elevó cuando Tiberión y Rayleigh se enfrentaron. Puñetazo tras patada, patada tras codazo, golpe tras impacto. Cada uno de sus intercambios fue como una explosión. Todo lo que estaba cerca fue derribado uno tras otro, incapaz de soportar ni siquiera las ondas de choque. Rayleigh con su dominio de los 3 tipos de Aki logró igualar a Tiberión, y en varias ocasiones gracias a su alto dominio del Aki del Conquistador, pudo forzar el cuerpo de Tiberión a retroceder, haciendo que los pies de Tiberión desgarraran el suelo. Sin embargo, a pesar de todo, no se atrevió en lo más mínimo a recibir directamente los golpes de Tiberión, especialmente en zonas vitales como el corazón, la cabeza o el cuello. Sabía con certeza que ni siquiera cubrirse completamente con el Aki de armamento le permitiría arriesgarse a bloquear esos golpes de frente. Cada vez que esquivaba, presenciaba con sus propios ojos el resultado de esos monstruosos puños. Cada vez que un golpe de Tiberión fallaba su objetivo y golpeaba el suelo o la copa de un árbol, todo en un radio de varios metros se pulverizaba hasta convertirse en polvo. Y no era ninguna exageración. En su mente hizo cálculos aproximados. La fuerza explosiva de aquellos golpes debía sobrepasar sin duda las 20.000 toneladas, y lo más aterrador ni siquiera era esa cifra ya inconcebible. Lo verdaderamente monstruoso fue que Tiberión no parecía estar usando ningún Aki para reforzar su cuerpo. No fue su energía espiritual la que resistía los impactos, sino su carne misma, y Rayleigh comprendió inmediatamente la gravedad de esto. Para dañar realmente ese cuerpo, un arma ordinaria no sería suficiente, ni siquiera una espada recubierta de Aki. Se necesitaría una espada de calidad superior, forjada y endurecida hasta el extremo. Una espada negra. La espada negra fue el resultado de recubrir completamente una hoja con el Aki de armamento más poderoso y refinado que existe, un proceso que transformó la espada en sí en un arma capaz de cortar cualquier cospo un Load mundo. Y comprendió que si no podía alcanzar ni un tercio de ese nivel, podría olvidarse de cortar alguna vez el cuerpo de Tiberión. Era, en esencia, un monstruo viviente, una calamidad imposible de detener por medios ordinarios. Viejo. Rugió Tiberión de repente. Y apenas estoy calentando y te flacuras. Aunque sentía que estaba ganando, en lo más profundo de su cuerpo sabía que, incluso con la liberación de energía térmica, incluso confiando
Únicamente en la fuerza pura de sus músculos, había notado que realmente no podía dañar a Riley como deseaba. Por el contrario, cada uno de sus ataques era contrarrestado con una habilidad tan refinada y un haki tan robusto que sus propios brazos comenzaban a entumecerse después de cada choque. Si no hubiera tenido el Xiaol defensivo, que disipa y redirige automáticamente los golpes más severos, ya estaría cubierto de heridas. Riley no era una mera leyenda del pasado. Mientras tanto, Riley mantuvo su expresión serena, aunque su cuerpo comenzaba a mostrar signos de fatiga. ¿Qué esperabas? Dijo con una sonrisa de lado, entrecerrando los ojos. A los 70 años, mi resistencia ya no es la misma, ya no puedo seguir el ritmo como antes. Pero sin quererlo, sus palabras golpearon a Tiberión más profundamente que cualquier ataque. Hasta el momento. Su ceño, ya profundo, se contorsionó aún más, deformando su rostro en una expresión de furia, como si algo dormido en lo más profundo de su sangre hubiera despertado. En lo más profundo de su ser, su sangre anma ardía como magma. Lo que sentía no era solo ira. Fue una rabia que surgió de generaciones de orgullo. ¿Qué clase de mirada era esa? ¿Qué significaba ya no era el mismo? ¿Tuvo el anciano la audacia de proclamarse débil ante él? ¿Se atrevió a mirarlo como si le hiciera un favor seguir luchando contra él? ¿No era este el mismo anciano que una vez había nadado a través del cinturón de la calma infestado de reyes del mar y había llegado a Amazon Lily sin siquiera pestañear? Y ahora venía a hablarle del cansancio.